Con estos 10 datos psicológicos, elimina la dependencia emocional. La dependencia emocional, por lo general, ocurre en las relaciones de pareja y se caracteriza por una fuerte necesidad del otro, temor a que la relación se acabe o una presencia de malestar significativo durante la mayor parte del tiempo. Se trata de un patrón psicológico en donde la persona se siente desamparada si se encuentra sola. Deja que los demás asuman la responsabilidad en los principales ámbitos de su vida y se le dificulta expresar su desacuerdo con los demás por temor al rechazo. En esta oportunidad te daremos 10 datos psicológicos que te harán eliminar la dependencia emocional. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Trabaja la asertividad. Ser asertivo implica expresar las propias opiniones, ideas y deseos de forma clara y directa, sin irrespetar a la otra persona. Esto te permitirá decir sí o no cuando realmente quieras hacerlo y dejar de sentir culpa por ello. Ten en cuenta que la asertividad es pieza clave para mantener relaciones sanas y garantizar el propio bienestar emocional. Dato número 2. Supera la incertidumbre. Cuando el dependiente emocional se encuentra solo, siente que el futuro es incierto y que no va a poder afrontarlo. Esta experiencia lo lleva a establecer relaciones de pareja tóxicas, donde lo único que lo ata a esa persona es el temor a estar solo. Por tanto, es necesario que aprendas a lidiar con esta incertidumbre. Recuerda que tú solo puedes hacer grandes cosas. No necesitas a alguien a tu lado para sentirte seguro y alcanzar tus metas. Una vez que eres consciente de ello, puedes empezar a entablar relaciones desde el amor verdadero y no desde el temor. Dato número 3. Trabaja la valentía. Salir de la dependencia emocional requiere coraje, pues como ya vimos, implica afrontar una serie de miedos y cambios difíciles. Sin embargo, lo ideal es que el proceso se realice de forma progresiva y un paso a la vez. Para ello, puedes marcarte objetivos a corto plazo y que estén claros desde el principio. Por ejemplo, puedes proponerte empezar a decir no cuando realmente quieres hacerlo. Cuando notes que la respuesta de los demás no implica el fin del mundo, empezarás a hacerlo con mayor soltura y de allí puedes proponerte otras metas. Dato número 4. No deposites expectativas en los demás. Los dependientes emocionales suelen idealizar a su pareja, atribuyéndole cualidades positivas de las cuales carece o exagerándolas. A la larga, cuando el otro demuestra con sus acciones que no cumple con las expectativas idílicas, la persona dependiente empieza a desilusionarse y a sufrir. Además, las carencias emocionales del dependiente emocional, miedo al abandono, baja autoestima, inseguridades, entre otras, lo llevan a creer que el otro es el que tiene que satisfacer esas carencias cuando realmente no es su responsabilidad en la relación. Dato número 5. Cuestiona tus propias creencias. Acerca del amor, de las relaciones de pareja, de las relaciones personales, sobre la soledad o la soltería. Un cambio de mentalidad puede hacerte más independiente. Dato número 6. Relaciónate con otras personas. Es vital relacionarse con otras personas, pues la idea no es que te conviertas en un ermitaño. Para eliminar la dependencia emocional, no hace falta que descuides tu vida social, sino de mantener un equilibrio y ser capaces de entablar relaciones sólidas y sanas sin perder la individualidad. Dato número 7. Dedica tiempo para ti mismo. Las personas con dependencia emocional están continuamente pendientes de la otra persona y se olvidan de ellos mismos y de quiénes son. Por tanto, es vital que empieces a apartar tiempo para ti mismo, haciendo cosas que realmente disfrutes y luchando por tus metas personales. Y si en estos momentos no sabes qué es lo que te apasiona o en qué metas quieres trabajar para crecer como persona, no te preocupes. Empieza a conocerte a ti mismo, experimenta cosas nuevas y ve identificando con qué actividades resuenas y te sientes más a gusto. Recuerda que superar la dependencia emocional conlleva un proceso de transformación personal y esto puede llevar un poco de tiempo. Dato número 8. Sé feliz estando solo.
La vida es más bonita con amor, pero este llega sanamente cuando nos sentimos bien con nosotros mismos. No podemos tener una relación saludable si antes no nos hemos desarrollado como personas. Por tanto, para eliminar la dependencia emocional, es necesario aprender a estar solos, disfrutar de nosotros mismos, entendernos, comprendernos, ahondar en cómo somos, qué deseamos y qué no. A todos nos gustaría tener una pareja ideal, personas a quien querer, pero una cosa es necesitar y otra muy diferente es desear. Cuando necesitamos no funciona. Cuando tenemos que tener a alguien a nuestro lado para sentirnos bien, es muy probable que la relación no se desarrolle de manera saludable. Uno como persona debe aprender a disfrutar de la vida sin pareja. Hay infinidad de cosas que hacer, como descubrir y desarrollar nuestras habilidades, labrar nuestro futuro, dedicar tiempo a las aficiones, hacer amistades con gente buena, viajar y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y sobre todo cuidarnos y amarnos como nos merecemos. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 9. Identifica la dependencia afectiva. Uno de los aspectos más importantes que debemos considerar es que la dependencia emocional se extiende más allá de las relaciones de pareja. También se suele evidenciar con otras vinculaciones sociales, como con amistades, compañeros, familia y personas del entorno. En general es una situación que puede extenderse a casi cualquier ámbito. A menudo pueden pasar largos periodos de tiempo hasta que nos damos cuenta. Hablamos de meses e incluso de muchos años. ¿Por qué nos damos cuenta tan tarde? Porque durante ese trayecto solemos haber perdido nuestra autosuficiencia emocional. Estamos supeditados a alguien hasta el punto de no pensar ni de actuar por nosotros mismos. Dato número 10. Reconcíliate con tu yo del pasado. Es fundamental que dejes ir el pasado y te concentres en los cambios que estás viviendo en el presente. No obstante, ten en cuenta que la única forma de soltar el pasado es reconciliándonos con él. Es decir, aprender a reconocerlo como un momento de nuestra vida que nos dejó valiosas enseñanzas y que nos ayudó a convertirnos en esa persona que somos hoy. Del mismo modo, trata de ser amable con tu yo del pasado y no juzgues sus acciones a partir de los criterios que tienes hoy. Si algo en tu historia personal te parece un error a la luz del presente, es justamente porque esas experiencias te hicieron más fuerte y sabio. Perdónate y agradécete por todo lo que has vivido. El apego insano y obsesivo es el mayor detonante de malestares, de boicoteos y pérdidas de autoestima. Por tanto, debemos tenerlo claro. Es necesario eliminar la dependencia emocional. Hay que dar un paso efectivo para ser autónomos y emocionalmente solventes en materia afectiva. La dependencia emocional tiene mucho que ver con la forma en que una persona se infravalora o la desvalorizan. Además, no podemos dejar de lado un hecho casi innegable. La mayoría lo hemos hecho alguna vez. Confundimos amor con dependencia y nos vemos envueltos en vínculos faltos de reciprocidad, incluso hasta el punto de dejar nuestro bienestar a merced de un tercero. Tomemos en cuenta, por tanto, qué pasos o procesos internos debemos poner en práctica para disfrutar de unas relaciones más saludables, en las que la dependencia emocional no sea la que las guíe. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.